Bendito el que vive y reina para siempre. Amados, Dios les bendiga. Dios bendiga a esa audiencia que tenemos siempre con nosotros por medio de las redes sociales. Dios bendiga a aquellos en cuyos corazones el Espíritu Santo ha puesto a abrir sus oídos y sus corazones para que lo que vamos a hablar sea recibido como venido del cielo. Gloria al nombre del Señor, no hablando otra cosa que no sea la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico para esta noche, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 20, versículos 1 al 12. Y el estudio se titula Agua de la Peña, Cristo, el agua de vida. Gloria al nombre del Señor. El pensamiento central dice: Dios manifestó su poder en saciar de agua a la congregación y todavía está dispuesto a saciar espiritualmente a los que buscan a Cristo. El texto áureo para esta hora es: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Pero nuevamente, amados, vamos a adentrarnos en los textos bíblicos que vamos a estar discutiendo en esta gloriosa noche del Señor. Y como habíamos dicho, la palabra del Señor se encuentra en el libro de Números, capítulo 20, versículos 1 al 12, y reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Palabra del Señor. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Señor, nos depositamos en tus manos para compartir este estudio bíblico. Confiamos en la iluminación de tu Santo Espíritu
para darle la recta interpretación a cada uno de los textos y hablar, Dios mío, conforme a lo que tú quisiste decir en ese momento y conforme a lo que quieres hablarnos a nosotros en esta hora. Te daré a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tuyas son. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Una vez más, Moisés se encuentra en una situación difícil, en una situación de presión de parte de todo un pueblo que marchaba por algunos días bien, pero en otros días estaba en una constante queja y en una codicia de cosas que tuvieron aún cuando estaban en la esclavitud. Y pudiéramos nosotros tal vez juzgar y señalar al pueblo de Dios de aquel entonces, pero nosotros, amados, con todo el respeto, no somos más de ahí. Nosotros también, habiendo visto la mano de Dios obrar de una manera poderosa en nuestras vidas, también nos llegan momentos de debilidades, también nos llegan momentos en que la fe mengua y en que también le presentamos a Dios una queja. Y gloria al nombre del Señor, que se la presentemos a Dios. Y gloria al nombre del Señor cuando confiamos en Dios y cuando entendemos que es el único que puede resolver nuestras situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y amado, en el primer texto que leímos, donde dice que en el desierto de Zin, allí acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Estamos hablando de que en su travesía, en su peregrinaje del pueblo de Dios por esos 40 años, como ya sabemos, para llegar a la tierra prometida, aun cuando esto era un camino tal vez de 11 días, dicen los estudiosos, pero por causa de la rebelión se tomaron esos 40 años en llegar. Amado, y a este lugar que llegaron, ellos estuvieron también allí en algún momento. Cuando Moisés envió a investigar la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, con los espías, ellos llegaron hasta allí y todos sabemos que la gran mayoría de los espías estaban amedrentados y que la gran mayoría de aquellos espías no honraron a Dios y de alguna manera rechazaron lo que Dios les estaba dando o lo que Dios ya les había dado. Pero hacemos la salvedad, como todos sabemos, de que Caleb y Josué tenían un espíritu diferente al de los otros 8. Y allí se encontraba el pueblo de Dios. Y allí también, como acabamos de leer, murió María. Murió una de los líderes del pueblo de Dios. Y no solamente era una líder, sino que también era, como todos sabemos, hermana de Moisés. Pero, amado, comenzaron a caer conforme a lo que Dios había dicho acerca de esa generación. Si usted busca en el mismo libro de Números, capítulo 13, versículo 26, gloria al nombre del Señor, el Señor había dicho que en este desierto caerán vuestros cuerpos.
el número 14, 29 al 34, el Señor hace un énfasis de por lo menos 2 veces de que en ese desierto iba a caer toda aquella congregación por causa de su rebelión. Y lamentablemente, como bien dijéramos, allí cayó la hermana de Moisés, que fue María. Pero allí no solamente caería la hermana de Moisés, María, sino que también caería su hermano, y sino que también caería el mismo Moisés. Y es triste y lamentable llegar a pensar que nosotros, por ser pueblo de Dios, o por ser escogidos de Dios para asumir un cargo en la iglesia, o simplemente como pueblo de Dios, pensemos de que vamos a tener un trato especial de parte de Dios, o pensemos que somos intocables, que no se nos puede amonestar, que nosotros lo que hablamos es infalible, porque Dios ha depositado su gracia en nosotros. Y ciertamente que no. Y aquí tenemos uno de los tantos ejemplos que nos presenta la Biblia. Y no había, amados, gloria a Jesús, no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. La necesidad, amados, era ciertamente real. Pero la queja estaba llena de incredulidad y de mala actitud. ¿Por qué la queja estaría llena de incredulidad y de mala actitud? Porque aquel pueblo tenía promesas hechas. Aquel pueblo, Dios se había encargado de ellos desde el comienzo. Y fue una mala actitud para con Moisés, y fue una mala actitud primeramente para con Dios. Aleluya. Y amados, las cosas del Señor, como todos sabemos, son santas. Las cosas del Señor merecen toda la reverencia del mundo. Y cuando hay un hombre o una mujer que verdaderamente son siervos del Señor, por lo menos de mi parte tienen mi respeto y mi admiración, y debo saber cómo conducirme delante de ellos y cómo debe ser mi trato para con ellos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia advierte acerca del asunto. Ustedes saben que la misma María, por hablar contra Moisés, recibió una lepra de parte de Dios. Eso lo sabemos todos. Amados, pero también hay un ejemplo en la Biblia de que a los siervos de Dios, los que son verdaderamente siervos de Dios, valga la redundancia, hay que tratarlo con respeto. Incluso la Biblia habla acerca de los ancianos y dice que sean tenidos por dignos de doble honra. Y amado, hay un ejemplo en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 1, y se trata de Elías y un rey llamado Ocosías.
Cuenta el relato bíblico que Ocosías cayó por una ventana de su casa y cayó enfermo de una grave enfermedad, valga la redundancia. Y amados, Ocosías envió un grupo de mensajeros a consultar a Belzebú, dios de Cron, si había de sanar de aquella enfermedad. Y aquellos mensajeros salieron con dicha encomienda, pero en el camino los interceptó un hombre de Dios, el profeta de fuego llamado Elías. Y Elías le envía un mensaje a Ocosías con los mismos mensajeros que envió a consultar a Belzebú. Y Elías le dice: ¿acaso díganle a Ocosías que si acaso no hay Dios en Israel para que él esté consultando a Belzebú, dios de Cron? Por tanto, del lecho donde cayó no se levantará, sino que morirá. Y fueron, amados, escúchenme que no me salió de la línea. Y amados, fueron estos mensajeros a Ocosías y le dijeron: nos encontramos a un varón que nos dijo así, así y así. Y Ocosías pregunta qué aspecto tenía aquel hombre. Y los mensajeros le dicen: tenía un vestido de piel de oveja y un cinto de cuero de camello. Creo que algo así dice el relato bíblico. Pero amados, lo importante es que inmediatamente, conforme a la descripción, Ocosías sabe que se trataba de Elías, y así mismo lo exclamó, dijo: Elías el tisbita. Y va de vuelta, envía a los mensajeros a que lleguen y le traigan a Elías con él. Y salió un grupo, amado, con un capitán y 50 hombres a buscar a Elías. Y dice la Biblia que Elías estaba en un monte, siempre en esa altura, buscando la gloria de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios, amado. Y llega aquel grupo de soldados y le dice: oye, varón de Dios, el rey dice que desciendas pronto y vayas con nosotros hacia él o con él. Y Elías le responde: si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y dice, amado, que vino un fuego del cielo y lo consumió al capitán y a sus 50. Luego el rey envía, amados, otro grupo de un capitán con sus 50 y va en la misma actitud. Oye, que el rey dice que bajes ahora mismo, presto llegues ante él. Y el siervo de Dios, el profeta del Señor, le dice lo mismo: si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo, te consuma a ti y a tus 50. Y llegó un tercer grupo, pero el capitán de aquel grupo fue, como estamos hablando ahora y como recomienda la Biblia, reverente con el hombre de Dios. Y se dirigió a Elías de la siguiente manera y le dijo: varón de Dios, ya yo escuché lo que pasó con los otros dos capitanes y sus 50. Yo te ruego ahora que mi vida y la de estos hombres sean de estima delante de ti. Entonces, amados, Elías fue con el hombre donde el rey Ocosías y llevó el mismo mensaje que le había enviado a decir. Pero, amados, ¿qué enseñamos nuevamente con esto? ¿O qué queremos decir? Lo mismo, que hay que ser reverente y hay que ser respetuoso con Dios y los que verdaderamente son siervos de Dios. Amén. Gloria al nombre
del Señor. El versículo 3 dice: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación, dice el 4, de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Mire cómo dijeron: ojalá y hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Se dice que se pudieran haber estado refiriendo a aquel momento en que Coré se rebeló, y que hace poco hablamos de ello, y la tierra se los tragó. Mire hasta dónde puede llegar la desesperación del mismo pueblo de Dios en un momento difícil. Amados, hay algo, número uno, que Dios no escucha, y damos gracias a Él, o por lo menos en esta hora no recuerdo que haya escuchado o concedido tal petición de morir antes de que Él lo determine. Y hemos hablado de ejemplos del mismo Moisés, que deseó morirse, Dios no se lo concedió. Elías deseó morirse, Dios no se lo concedió. Jonás deseó morirse, Dios tampoco se lo concedió, porque el que determina cuándo venimos a este mundo y cuándo partimos de este mundo es el Señor. Pero nuestra ligereza, amados, a veces también hacemos lo que se llaman votos irreflexivos. Un voto irreflexivo es que usted habla a la ligera y promete algo y después se lamenta porque se le hace difícil cumplirlo. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre que se llamaba Jefté. Y Jefté le dijo al Señor que si le daba la victoria sobre sus enemigos, el primero que saliera a recibirlo de su casa, una vez que él regresara de esta victoria, se lo iba a ofrecer en holocausto al Señor. Y esa expresión es profunda, ¿verdad? Porque Dios no acepta holocaustos humanos, pero podemos entender, por lo tanto, que era como que se la iba a dedicar al Señor, o la iba a poner como un tipo de monasterio, en un sitio así donde jamás se casara y donde permaneciera allí hasta el último de sus días. Amado, y Jefté hace este voto irreflexivo de que el primero que saliera a recibirla, una vez obtuviera la victoria sobre sus enemigos, lo iba a entregar en holocausto al Señor. Y no sabe, amado, que cuando él llega de la victoria, sale la hija con un pandero, bien contenta para celebrar la victoria de su padre. Y lo que debía ser motivo de gozo y de celebración en aquel momento, se volvió una tristeza para Jefté y su hija. Aunque valga la aclaración, el Señor le dio la victoria, pero, amados, nuevamente decimos, tenemos que considerar a la hora de hablar con ligereza y de hacer promesas al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no hiciste venir? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros
y nuestras bestias. Su desespero lo llevó a acusaciones escandalosas, porque como todos sabemos, no fue Moisés el que sacó al pueblo con mano dura de Egipto, sino que fue Dios. Moisés solo recibía instrucciones del cielo y sí era el caudillo, el líder para dirigir. Pero el poder y el que había hecho esta liberación y todas estas muestras y señales fue el Señor. Y es evidente que el pueblo no conocía a su Dios. Lo sabemos porque reclamaron a Moisés que él los había hecho venir de Egipto al desierto, cuando en verdad Dios mismo los había libertado de la esclavitud de Egipto. Dice el texto. En el versículo 5 revela el versículo 5 lee de la siguiente manera: porque no nos has hecho salir. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este mal lugar? No en lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ellos reclamaron nuevamente a Moisés el haberlos traído a Egipto, al desierto, el cual llamaron mal lugar. Evidentemente pusieron en duda las promesas de Dios de darles una tierra de cementera, higuera, viñas, granadas, manantiales de agua y que fluía leche y miel. El desespero, amados, lo llegó a tener una visión distorsionada. Cuando ellos dicen que era, utilizan el término de cementera, no es lugar de cementera, no es que era cemento o una acera, como pensaba yo, donde se podía caminar por ella. No, se trata de que el terreno no era bueno para sembrar, como leímos, ni higuera, ni uva, ni granada, ni aún para beber agua en el lugar. Entonces, pues la queja de ellos es que podrían haber tenido semillas en ese momento, pero en aquel lugar no se podían sembrar. Entonces, amados, miren lo que es la fe. Hay un evento que ocurre en la India y que ocurre en África también, que se llama el monzón. Me gusta ese asunto, es muy interesante, porque el monzón se trata de un fenómeno que ocurre en cierta época del año. En estos países sabemos que la tierra se vuelve seca y árida. En estos países, por lo tanto, el terreno, al mirarlo de primera impresión, pues uno dice, ¿quién va a sembrar en ese terreno? Mira cómo está esa tierra, si ya eso está rajado y seco. Más sin embargo, los aldeanos de estos lugares, aún con la tierra seca y árida, comienzan a sembrar. Comienzan a sembrar. Y siembran aquí. Y siembran allá. Amado, ¿y qué pasa? Que de momento se presenta este fenómeno que mencionamos, el monzón. Y el monzón se trata de unas lluvias torrenciales donde llueve por días. Es por días que llueve a cántaro y a cántaro. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la tierra comienza nuevamente a producir.
la tierra comienza nuevamente a coger vida y a dar vida. Comienza nuevamente todo a brotar, comienza todo a reverdecer, comienzan nuevamente los animales a llegar, porque hay agua, porque hay provisión. Pero a aquella gente, nuevamente le decimos, lo hace en un tiempo donde parece cosa de loco, donde lo que hay es una sequedad tremenda. Allí ellos se mueven y siembran, pero el pueblo de Dios no entendía esto, y a veces nosotros también, como pueblo de Dios, no podemos entender esto. Y usted sabe que en los desiertos se dan las palmeras. Aleluya. En el desierto se dan las palmeras, amados. Y la palmera, gloria al nombre del Señor, crece donde los demás árboles mueren. Y la palmera crece y sabemos que da sombra y da coco que contienen ¿qué? Agua. Y esto también, amado, es como el tipo de cristiano. Donde otros no quieren sembrar, nosotros sembramos. Donde otros dicen que eso es morir, nosotros decimos, allí vamos a reverdecer, allí vamos a florecer. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta, o debemos tener en cuenta, que nada es imposible para el Dios a quien servimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 6 dice, amado, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre él, sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ante las exigencias del pueblo y ante la presión del pueblo, Moisés y Aarón, antes de ponerse a discutir con el pueblo, mejor decidieron ir a orar y a buscar la dirección de Dios. Hay momentos, amados, en que hay circunstancias que uno como líder, y aun con las mejores de las intenciones, no podemos resolverlas. Porque usted puede venir por aquí y decir, necesito tal vez un paquete de arroz. Eso nosotros podemos cubrirlo. Pero nosotros, amados, hay cosas a las cuales estamos limitados. Hay cosas que nosotros no las podemos hacer. Entonces, entramos en lo que es una frustración, y el hermano entra en una frustración porque no ve respuesta a su problema, no ve contesta a su petición, y entonces nosotros, al ver al hermano en aflicción, pues muchas veces también nos afligimos. Y pudiera ser en algún momento saludable, porque estamos haciendo empatía y nos estamos identificando con el hermano, pero también pudiera ser frustrante y pudiera llevarnos a querer rendirnos en el caminar. Entonces, hace poco leía o escuchaba bien una predicación de un hombre de Dios que admiro mucho, David Wilkerson, y se titulaba He trabajado en vano. Y amado, hablaba de todas estas cosas, de las frustraciones de los líderes, de los muchos líderes que renuncian por no ver cumplidas las expectativas que ellos esperaban.
Aquí nosotros estamos luchando. Estamos poniendo nuestra confianza en Dios para que nos prospere, para que ensanche las estacas de nuestra tienda. Amado, pero lo que Dios no quiere hacer, yo no lo puedo hacer. Si es la voluntad de Dios, amén. Y entendiendo que estamos dentro del propósito divino de Dios, perseveramos y seguimos insistiendo. Entonces, cuando ya las cosas se salen de nuestras manos, que ya hemos hecho lo que es humanamente posible, tenemos que llegar al consejo que dio el gran siervo de Dios, y fue que hay momentos en que tenemos que decir: me propuse no saber de otra cosa que no sea de Jesucristo y de este crucificado. Yo seguiré llevando las cargas mías y las cargas del pueblo al altar, y voy a esperar en fe ver la mano de Dios obrar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es importante recordar que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Por tanto, buscarlo humildemente es indispensable para ser orientados cuando no sabemos qué hacer. Amén. Entramos ahora en lo que es el versículo 7 y 8. Y habló Jehová a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Fueron unas instrucciones muy específicas, amados. Las instrucciones fueron: toma Aarón tu hermano, habla a la peña, toma la vara primero, perdón, reúne la congregación. Tú, Aarón y tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella darás agua y la sacarás. Las instrucciones, nuevamente decimos, fueron muy específicas. Amado, cuando Dios habla algo, cuando Dios dice algo, no queda lugar para dudas. Y no debemos nosotros alterar la palabra de Dios o los planes que ya Dios estableció para que se ejecutaran. Hay veces que confundimos este evento con otro que sucedió cuando Dios, eso está en Éxodo 17:6, en el monte de Sinaí, donde Dios mandó a Moisés que golpeara a la peña en aquella ocasión, y que la peña daría el agua. Pero esta vez allí en el desierto de Sin, las instrucciones fueron diferentes. Amado, bendito sea el nombre del Señor. A veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera, y esto lo que trae son
consecuencias. Moisés comenzó por hacer exactamente lo que Dios le dijo, pero falló en algo y lo vamos a leer ahora en el versículo 8, perdón, en el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, obedeció a él. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, aquí es que empezó el problema: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Aquí nuevamente decimos, comenzó el problema. Comenzó Moisés siguiendo las instrucciones de Dios, y como dice la palabra, comenzó en el espíritu y terminó en la carne. ¿Y qué hizo, amado? Número uno, que insultó al pueblo. Aunque se encontraba en una condición difícil, verdaderamente, que yo nuevamente digo, no voy a juzgar a Moisés, porque tal vez yo hubiese hecho lo mismo. Pero Moisés habló fuerte al pueblo. Y no solamente esto, que habló fuerte al pueblo cuando Dios no lo envió, porque si Dios manda a decir una palabra dura, se habla en confianza y con el respaldo del Señor. Pero, amado, Dios solamente le dijo que tomara la vara, que se uniera al pueblo y que llevara a Aarón con él y la vara a la peña. Y entonces hace lo que acabamos de decir, que insulta al pueblo y luego toma la vara y le da 2 cantazos a la peña. En eso de allá fue un cantazo nada más. Aquí, amado, el hombre de Dios perdió el juicio de tal manera que le dio 2 cantazos a la peña. Si tal vez no le faltó de ganas de darle al pueblo con la basta, de ir, ¿verdad? Digo yo acá, y azotar al pueblo también. Amado, pero esto le trajo un gran problema. Y podemos ver, quisiéramos considerar, que unos versículos atrás, cuando el pueblo le pone la presión, la manera diferente de cómo actuó Moisés. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo le hace la petición de que querían agua, de que el lugar no se podía sembrar nada, de que ese lugar era malo, y etcétera, etcétera, etcétera? Moisés en esa ocasión obró muy distinto a como acabamos de leer ahora. ¿Qué hizo Moisés? Y siempre hacía lo mismo. Se iba delante del Señor a presentarle su problema y la queja del pueblo a Dios, y allí recibía instrucciones. Y eso, amado, es algo, normalmente decimos, que nos puede pasar a cualquiera. Yo he escuchado hombres de Dios, tal vez yo vi por algún momento, y hemos visto algo que no nos ha gustado, algún abuso, algún atropello, gloria al nombre del Señor, alguna injusticia, y uno como que quisiera tomar la justicia en las manos de uno. Pero sabemos que ese no es el orden bíblico. Ese no es el fruto del Espíritu Santo, sino el fruto de la carne. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Y amados, Moisés
golpeó la peña y aún así la peña dio el agua. Pero esto nuevamente decimos, entonces voy a leer el texto 11, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Entonces, amados, nuevamente decimos que esto le trajo un gran problema a Moisés y Dios lo consideró como una deshonra a él delante del pueblo. Escúchenme bien, ya estamos terminando. Que este es un asunto delicado y peligroso y que con mansedumbre, humildad y reverencia lo vamos a tocar. Al Moisés hacer esto, se fue en contra de lo establecido por Dios y quiso irse por encima de lo que había dicho Dios. Amén. Entonces, Moisés se estaba como atribuyendo el milagro a sí mismo. Por eso le digo, rebelde, ¿qué pasa con ustedes, rebelde? Os haremos salir agua de esta peña. O sea, como si fuera él el que estaba haciendo el milagro. No le atribuyó el milagro a Dios. Y esto, amado, nuevamente decimos, es algo que nos preocupa y nos entristece en gran manera, porque lo estamos viendo en este tiempo, pero voy a hacer la salvedad que no fue en la misma condición de Moisés, que fue por la presión de todo el pueblo, sino que en este caso lo que voy a decir se hace por vanagloria. ¿Qué pasó con Moisés ahí? Como dijimos, que se estaba atribuyendo el milagro a él mismo. Y hoy en día, amados, lamentablemente, un gran número de predicadores están atrayendo la atención hacia sí mismos. Escúcheme bien. Un gran número de los predicadores que estamos viendo por YouTube, que estamos viendo por los Facebook Live, como ahora ustedes están viendo, gloria al nombre del Señor, pero guarden el Señor de esto, están atrayendo la atención hacia sí mismos. Y mire qué cosa más sencilla pudiera ser esto. A la hora de yo pararme aquí a predicar, yo debo procurar con toda diligencia de que el foco de atención sea el Señor, de que los ojos estén puestos en las cosas del cielo y los oídos estén abiertos a las sagradas escrituras, a este sagrado libro. Por lo tanto, yo voy a procurar con toda diligencia que mientras yo estoy parado aquí, usted no se desenfoque de ese norte. Pero, amado, yo no me puedo imaginar yo vestido con una chaqueta y un pantalón, o sea, un traje color rosita claro. Porque estaba viendo en estos días un pastor, amado, que estaba así vestido, y alguien le dijo que parecía un pote de pestojimol. No se lo dije yo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo le estoy diciendo. Entonces lo que hace uno es que se desenfoca y lo que está atento es
a la ropa del predicador. Y usted no me diga ahora, a mí no, hermano, lo que pasa es que se desenfoca, y si uno no está en el espíritu, pues se pone a fijarse en estas cosas. No, ciertamente que no. Lo que pasa es que nosotros nos estamos vistiendo de manera que sabemos que llama la atención, de que son colores escandalosos y de que sabemos que obviamente, y valga la redundancia, van a llamar la atención. No lo considero como algo serio. Entonces parecemos, en vez de siervos y siervas de Dios, en vez de ministros del Señor, parecemos bufones del rey. Usted sabe lo que es un bufón, ¿verdad? Un payaso que venía a entretener al rey. No. Nosotros venimos a honrar al rey en toda nuestra manera de vivir. Amados, tenemos otros que hacen campaña. Ya les pesa una chaqueta, ya les pesa una camisa de manga larga, les molesta. Entonces, usted lo ve que están todos llenos de tatuajes, con una t-shirt puesta, predicando y exhibiendo sus tatuajes. Yo tengo tatuajes. ¿Y usted cree que eso es una honra? ¿Y usted cree que yo voy a venir así, casi desnuda, a pararme en un altar? Aunque ya ni se paran en un altar, ya no pisan el piso. Alaba la gloria del Señor. Hay que tenerle cajuajes y todas estas cosas, ¿verdad?, preparadas, porque están tan altos que ya no pueden pararse en el piso a predicar. Aleluya. Pero amados, esto es un asunto serio. Esto no se trata de religiosidad. Esto se trata de venerar a Dios, de honrar a Dios, de conducirse como un ministro del Señor, como un hombre, como una mujer de Dios. Aleluya. Entonces, tenemos miles de seguidores, amados, que van detrás de ellos, y es precisamente porque se ganaron la atención del pueblo, pero los ojos del pueblo están bien lejos de lo que es el Señor y los oídos muy apartados de lo que es la palabra de Dios. Les voy a presentar un ejemplo. Allá en el año 1960 se levantó un movimiento de los famosos hippies. En Estados Unidos, los hippies era un grupo de personas, mayormente jóvenes, que se opusieron a la guerra, ¿verdad? En Japón, si no me equivoco, en Vietnam. Amados, y esta gente comenzaron a hacer unas protestas pacíficas y comenzaron a rebelarse contra la cultura, las enseñanzas que habían aprendido de sus padres en cuanto a asuntos morales, religiosos, etc. ¿Y qué pasa, amado? Que esta gente era estar por ahí por la calle vagando, escuchar música rock, hacer uso de alcohol y droga, tener sexo libre, ya fuera con hombres, con mujeres, y como fuera. Este era el movimiento hippie de los años 1960. Y amados, en esa época también se levantó un predicador, un evangelista, que se llamaba Louis Frisbee. Y Louis Frisbee era hippie. Era hippie. Le decían el hippie predicador. Y Louis Frisbee predicaba y la gente se admiraba. Qué evangelio más lindo. Qué evangelio más precioso. Y Louis Frisbee, te puede buscar la foto de él, y vestía así como un hippie. Entonces, pues, en la misma actitud de aquel entonces, pues,
La que tiene ahora, ay hermano, me deja de estar hablando de tantas cosas. Ay, que sí, tantas cosas para hablar y tantas vidas perdiéndose. Es que argumento más pobre, bendito sea el nombre del Señor. Y tantas vidas perdiéndose, hermano. Y está hablando de Job y está hablando de otra cosa. Pero mire las cosas, mire lo que hay detrás de todo esto. Yo no necesito tragarme todo el mar para saber que es salado. Con un trago me basta saber que es salado. Entonces, Louis Frisbee arrastró multitudes y multitudes y multitudes que le seguían. De lo lindo que predicaba Louis Frisbee el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que Louis Frisbee, cuando estaba fuera del altar, era otra cosa. Louis Frisbee, lo mismo tenía relaciones con hombres que tenía relaciones con mujeres. Louis Frisbee salía a estar un sábado acostándose con hombres y mujeres y un domingo pararse en un altar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces dígame usted si hay motivo o no hay motivo para estar pendiente a esta cosa. Dime tú, llamado pastor, llamado pastora, si las hojas pequeñas no echan a perder las grandes vidas. ¿Sabes? Que John Wesley al final de su día hizo una carta donde se lamentaba y decía que sentía mucho no haber hablado a la congregación acerca del modo de cómo debía vestirse un hombre o una mujer de Dios, y dijo que se lamentó porque por él no haber hablado de otras cosas comenzaron por ahí cuando ya al final del tiempo la iglesia estaba corrompida. John Wesley, ¿verdad? ¿Qué dice? La iglesia de santidad, la iglesia metodista. Busca ahora que es la iglesia metodista. Lamentablemente la gran mayoría de ellas, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está el pudor? Pastor, hermano o hermana, yo sé vivir sin que me inviten a predicar en ningún lugar. Yo dependo del Señor. Yo no tengo compromisos con nadie, ni me he vendido con nadie para estar, ¿verdad?, congraciándome con nadie. Aleluya, y haciendo lo que otros quieren que yo haga, ¿no? Mi compromiso es con Dios, y entiendo que el compromiso de cada hombre y cada mujer de Dios es primero con Dios. Amén. Pero amados, ¿y qué costó esto a Moisés? Y terminamos. Jehová dijo, versículo 12, a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Deuteronomio 3:26. Escuche bien lo que es un no de Dios. Deuteronomio 3:26. Moisés habla al pueblo y le hace un recordatorio acerca de este evento. Y le dice, en palabras parafraseadas: por causa de ustedes yo no voy a poder entrar a la tierra prometida. Le hablé al Señor y me dijo: basta ya, no me hables más del asunto. Esa fue la respuesta de Dios a Moisés por aquel acto de deshonrarlo delante del pueblo. Pregunto, voy a decir más bien, yo, de mi parte, a mí me preocuparía en gran manera que yo estuviera predicando aquí y que en el día final yo no pueda
entrar a la ciudad santa. Por estar inventando, por estar diciendo cosas que Dios no me dijo, por estar haciendo cosas que Dios no me mandó hacer. Esto está y estará siempre en mi corazón hasta el día que me muera. ¿Le fallo a Dios? Claro que le fallo a Dios. Procuro humillarme delante de Él, pedir perdón y no volver a hacerlo. Si enseño algo que no cuento con el respaldo de la Biblia, también estoy dispuesto a retractarme. Pero si lo que yo estoy predicando y estoy enseñando tiene el respaldo de la Biblia, mejor me es obedecer a Dios que obedecer al hombre. Y terminamos con esto. Moisés, escuche esta advertencia, no santificó a Dios en este incidente, pero Dios se santificó a sí mismo a través de la corrección de Moisés, o de la corrección a Moisés. Dios siempre será santificado por medio de nuestra obediencia o nuestra corrección. Dios se glorifica por medio de nosotros cuando hacemos las cosas bien y nos honra, pero cuando hacemos las cosas mal, también se glorifica por medio de nosotros, poniéndonos como ejemplo de lo que son las consecuencias de no honrar a Dios. Amén, amado. Este es el estudio para esta noche. Lo hemos hecho con sinceridad de corazón, habiendo orado mucho al Señor, habiendo buscado la dirección de Dios, como hizo Moisés, y procurando siempre el bienestar de todo el pueblo del Señor. Procurando que el día en que el Señor venga, no tenemos que avergonzarnos delante de Él, podamos levantar de nuestras cabezas, mirarlo con gozo y alegría y decirle: Señor, estamos preparados. Oramos en esta hora, no sé si hay alguna petición. Amén, o pasamos también. Ok, oramos entonces. Oración por tu mamá, para que el Señor la bendiga. Desde María. Oración Por tu mamá que cumple años. Amén. Vamos a orar por mi señora madre que cumple años en el día de hoy. Aleluya. Damos gracias a Dios por su vida. Y le pedimos al Señor que también alcance la salvación por medio de Jesucristo. Y que tenga, aleluya, un nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y sea también una heredera del reino de los cielos. Oramos en esta hora para ser despedidos también. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Tú eres santo, Señor. Tú eres Dios de toda carne, de todo espíritu, Señor amado. Tú eres Dios. Tú eres soberano, tú que habitas en tu trono alto y sublime, rodeado de querubines y serafines. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Dios. En esta hora, Dios amado, he compartido tu palabra, Señor. Tal cual está escrita, Señor amado. No mintiendo, Señor amado, aleluya. Las advertencias tuyas, Señor. Los ejemplos que has puesto delante de nosotros para no hacer así, Dios. Y también, Dios mío, queriendo emular, queriendo imitar, Dios mío, las cosas buenas, Padre Celestial, que tú nos presentas para que las imitemos, Señor amado, para que las hagamos, para que te honremos por medio de ellas, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo así, Padre Celestial. Que no seamos hallados rebeldes delante de ti, Dios amado. Oh, Dios mío, que no seamos, Dios, un pueblo que se pierde, Dios mío, entre el mundo, Padre Celestial. Una sal que perdió el sabor. Una luz que se apagó, Señor amado. Aleluya. Que no seamos, Señor
amado. De esa manera, Señor, que resplandezcamos, Señor, donde quiera que nos paremos, Dios amado. Oh, Dios mío, que caminemos en santidad delante de ti, delante de los hombres. Padre amado, que nos guardemos para ti, Dios mío. Que el celo tuyo y de tu casa, Dios amado, esté en nuestros corazones, Dios mío. Así mismo el amor y la misericordia para con las almas, Señor amado. Pero siempre hablando la verdad, Dios amado. No engañando, Señor amado. No hablando falsas profecías, Señor amado. No predicando un falso evangelio, Señor amado, donde solamente presenta una parte tuya, Padre Santo. Queremos, Dios mío, que todos te conozcan completo, Padre Celestial. Que todos sepan lo que tú esperas, Padre Celestial, de nosotros, Señor amado. Que aprendamos a valorar esa gracia, esa amor y esa misericordia que tú mostraste para con nosotros en la cruz del Calvario. Y no lo tengamos en poco y no andemos pisoteando la sangre preciosa del Cordero. Oh, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras turbaciones, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos lleve a postrarnos, a humillarnos delante de ti, a buscar tu dirección, Dios amado, y traigamos palabras de sabiduría, Dios amado, el consejo venido de ti, Dios del cielo. Padre, en esta hora te presento a mi madre, Dios amado, gracias por la vida de ella, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque le has dado un año más, Dios mío. Oh, Señor, ha sido bueno para con ella, Padre Santo. Yo te ruego, Dios del cielo, que así como tú me trajiste a tus caminos, la traigas a ella también, Padre Celestial. Que sienta un deseo inmenso de conocerte, que sienta, Dios amado, la gran deuda que tiene contigo, Padre Santo. Y que sea una heredera del reino de los cielos. Así te ruego también por todos los demás familiares míos, por mis amigos, por mis vecinos, Dios mío. Ayúdame, Señor, con cada uno de los hermanos también. Padre Celestial, cuídalo, guárdalo. Líbranos de toda plaga, de todo mal, de todo peligro, Señor. Y salva. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado al corazón, Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos dé la tuya cuando nos estemos saliendo del camino. Ahora te rogamos que nos lleves como nos traíste, Señor, en completo bien, en completa seguridad, libre de todo mal y todo peligro, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Amén. Oren por nosotros, que las cosas no están muy buenas en Puerto Rico.